The world today is in crying need of a revelation of Christ Jesus in the person of his saints. God desires that his people shall stand before the world as a holy people. Why? Because there is a world to be saved by the light of the gospel truth, and as the message of truth, that is to call men out of darkness into God's marvelous light, is given by his church. The lives of its members, sanctified by the Spirit of truth, are to bear witnesses to the verity of the message proclaimed. Hello friends, I'm Michael, and I'm humbly representing Light Channel Denmark. In 2014, we met Pastor, pilot and nurse David Gates. After hearing his motivating life story and his passion for spreading the truth through whatever means made possible at his first public meetings in Denmark, where several hundred people attended his fascinating presentation, we decided to follow God's call. Soon after, in 2014, we formed Light Channel Denmark as a non-profit registered organization to be able to continue hosting public seminars in Scandinavia, across Europe, and to spread the Three Angels message far and wide. By the grace of God, in 2015, Light Channel Denmark expanded to one of the largest TV production studios within the Christian community in Scandinavia, and we started broadcasting in Scandinavian languages, but also across the world through the English language and other languages. In 2021, by the grace of God, we finally moved to our headquarters to a little island in Denmark on the countryside beside a small airfield. Here we have a land which gives us the space to develop our mission, school, and other agriculture plans that will serve our students, our local community, and our virtual community. We also plan to open a market to provide fresh produce and to teach others how to live in these times of their land. Our mission school is founded on the Bible, and we provide a well-balanced curriculum incorporating studying the Bible with important hands-on training outdoors. And we will continue, by the grace of God, working hard on expanding our website to transform it into the most trusted educational website for truth seekers across Scandinavia and the globe. And first of all, of course, in our local languages, but also in English. Our study portal will include a full site of innovative features and trustworthy resources to educate people on important present truth. And why would we do that? Well, we do that because this gospel of the kingdom shall be preached in all the world for a witness unto all nations. And we also do it because living power must attend the message of Christ's second appearing. This is a very important message, friends. We believe that God has provided today the best platform in human history, the internet, after the printing press, to spread the gospel at the speed of light, in order to reach as many people as possible and as soon as possible with the message. Our part is to do the sowing and let the Holy Spirit do the rest. This is a call to all of you, all other Light Channel out there, all other Christian ministries out there, to work together, because this is a God-given, unique opportunity to reach millions of people within seconds. An opportunity that we don't want you to miss. The clock is ticking, friends. Look around. The world is falling apart. A world-like tension is spreading with the speed of light across the world. A lot of people are scared, and people has a great need of hope and solution to their problem. Therefore, we look forward to working with you and to see you in God's greatest work ever in human history. Thank you. Queridos hermanos y amigos, es un placer darles la bienvenida a otras batallas de fe desde Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Y con nosotros se encuentra el pastor Walter Fight, el principal orador y director del ministerio Clash of Minds,
o choque de mentes, y nos acompaña desde Sudáfrica. Bueno, él también está muy agradecido por la bienvenida y por participar en este evento. Realmente sus mejores deseos están con todos nosotros. Por favor, acompáñenos en la oración. Heavenly Father, what a privilege it is to be a worker in your vineyard. And you have called us all to be workers in your vineyard. Please bless this presentation. May your Holy Spirit be amongst us. May angels that excel in strength surround us and guide us into the truth through your fantastic word. In Jesus' name I pray. Amen. Amén. ¿Cuál será el tema de esta noche? El tema de esta noche es fábulas artificiosas. Y esto viene precisamente de 2 de Pedro 1:16, donde leemos: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Y aquí lo que el discípulo está diciendo es que él no ha seguido una fábula artificiosa, sino un hecho sólido y que está cimentado en la palabra de Dios. Y ellos fueron testigos, así que ellos están de parte de esta verdad, aunque se desplomen los cielos. Ahora, cuando nosotros vemos la palabra de Dios, vemos que siempre ha estado rodeada de batallas de fe. ¿Por qué? Porque hay un enemigo de la verdad que no desea que nosotros conozcamos esa verdad. Y no solamente eso, sino que no vivamos de acuerdo a esa verdad. Y cada pulgada de descubrimiento es una batalla y una marcha. Así que durante esta presentación quiero llevarlos a través de un pequeño paseo a lo largo de la historia, para que así podamos ver cómo las verdades fueron descubiertas, fueron mostradas, y cuáles batallas tuvieron que enfrentar aquellos quienes descubrieron estas verdades. Y luego quiero hacer la pregunta: ¿será que las cosas han cambiado para que nosotros no tengamos más batallas? ¿O será que nosotros estamos enfrentando esa última batalla que explotará en la faz de la tierra? En otras palabras, vamos a hablar sobre batallas de fe. Así que vamos a comenzar justo allí. Primeramente, quiero dejar en claro un punto, y es que la verdad es progresiva. Y cuando Martín Lutero descubrió las verdades de la Biblia, él se dio cuenta que estas verdades estaban en conflicto con la iglesia que se encontraba en ese momento. Así que él escribió en el año 1520, 3 años después del inicio de la Reforma Protestante. Él escribió sobre la cautividad babilónica de la iglesia. Y de acuerdo a Lutero, el Papa estaba manteniendo en cautividad a la iglesia a través del uso del sistema sacramental y la teología de Roma. Verán ustedes, la iglesia había erigido un credo, y esto estaba basado en un conjunto de ritos, de tradiciones, en los cuales se incluían precisamente el sistema sacramental y aquella teología que estaba divorciada de la palabra de Dios. Así que la palabra de Dios entra en conflicto con el credo. Pero también tenemos que ver que a lo largo de la historia, a lo largo del protestantismo, denominaciones pueden también encerrarse en un credo. Uno de los grandes descubrimientos de la Reforma Protestante fue sola Escritura, solo y solo la Biblia. Y la verdad es que sola Escritura entra en conflicto con credos y con puntos de vistas. Así que vamos a entrar en la historia y vamos a ver qué ocurrió. En 1517, Lutero cuestiona el asunto de indulgencias y él clava sus tesis a las puertas de la iglesia, de esta abadía.
Esto inició el conflicto. Y luego ellos empezaron a descubrir verdades centrales en la Biblia. Y eventualmente Martín Lutero estuvo en exilio en Wartburg. Él había descubierto grandes verdades como solo en Cristo. Él descubrió la justificación por la fe y que usted no podía ser salvo por ningún otro medio, sino solamente a través de Jesucristo. Pero habían aún muchas otras verdades escondidas en esa sola escritura. Ahora, uno de los colegas de Martín Lutero fue el decano de la Universidad de Wittenberg. Así que, en cierto sentido, este hombre fue el jefe de Martín Lutero. Y su nombre era Andreas Bodenstein y él venía del pueblo Karlstadt. Así que, como provenía de ese lugar, más adelante lo llamaron Karlstadt. Así que mientras Martín Lutero se encontraba en exilio, Andreas Bodenstein empezó a descubrir junto a sus colegas más verdades en la Biblia. Una de las cosas que él descubrió era que nosotros no debíamos tener ídolos en la iglesia. Así que él empezó a remover, a quitar todas esas imágenes y estatuas de las iglesias. Él también descubrió que la ley de Dios estaba vigente. Y él descubrió que la santificación es tan importante como la justificación. Y él también introdujo la comunión a la cena en ambos tipos, es decir, el pan y el vino. Y algo más también. Él también descubrió el día de reposo. Él no estaba todavía muy seguro si era un asunto de sábado o domingo. Sin embargo, él reconocía la importancia del día de reposo. Y cuando Martín Lutero sale del exilio, él estaba molesto por los cambios que habían tomado tan rápidamente. Y él, de hecho, revirtió algunos de los cambios que Karlstadt ya había implementado. Y cuando Karlstadt comenzó a hablar más y más sobre el día de reposo, y así Martín Lutero escribió: si Karlstadt escribiese más sobre el día de reposo, el domingo tendría que darle paso al día de reposo, esto es, al sábado. El sábado debería guardarse santo. Y el conflicto empezó a escalar de tal manera que Karlstadt y Lutero y los teólogos en Wittenberg se separan. Y más adelante, con el paso del tiempo, Karlstadt y Lutero se reconcilian nuevamente. El problema fue que Karlstadt se movió muy rápido y por eso la iglesia no había incorporado o desarrolló esos asuntos que Karlstadt había descubierto. Pero la verdad es progresiva y el próximo problema se avecinaba. Un grupo estudiando las Escrituras descubre el bautismo de adultos y descubren el bautismo por inmersión. Y esto creó un tremendo problema para la iglesia. Y el hombre responsable por esta situación, el que descubrió estas cosas, fue Balthasar Hubmaier de Waldshut. Él venía del pueblo Waldshut. Ahora, déjeme explicarle el problema. Ahora, la iglesia durante la Edad Media había pregonado que la iglesia conjuntamente con el Estado iban a gobernar, eran los que iban a gobernar de forma colectiva. Así que la iglesia y el Estado estaban unidos. Así que cuando usted nacía, era registrado como un ciudadano, pero al mismo tiempo era inmediatamente introducido a la iglesia a través del bautismo infantil. Ahora, el otro problema es este. Si usted iba a ser bautizado como un adulto, esto basado en su decisión, esto iba a minimizar el poder del Estado y de la iglesia. Ahora, estas personas fueron llamadas anabaptistas. Y era un nombre dado
precisamente como de burla, era para burlarse de ellos. Y originalmente otros reformadores como Zwingli, por ejemplo, reconoció que el bautismo de adultos era bíblico. Pero cuando él se dio cuenta de las implicaciones que esto tendría en la relación de la Iglesia y el Estado, Zwingli decide oponer. Ahora, ustedes verán, la Iglesia Católica creía en un milenialismo. En otras palabras, no había un milenio. Sí. Eventualmente, la Iglesia y el Estado control juntos e iban a gobernar la humanidad. Y la creencia en este bautismo iba a causar muchos problemas con respecto a esta idea. Así que ellos sentenciaron a los anabaptistas a muerte. Y el tipo de muerte que ellos eligieron para los anabaptistas era precisamente la de ahogamiento. ¿Ustedes quieren bautismo? Muy bien, vamos a bautizarlos y vamos a mantenerlos ahí lo suficiente hasta que mueran. Aún si usted escuchaba a un predicador anabaptista, usted podía ser sentenciado a muerte. Y respectivamente si usted se encontraba en un área católica o protestante. Ahora, ¿será que estas personas, cuando estaban enseñando el bautismo de adultos, ¿será que ellos enseñaron una fábula artificiosa o estaban enseñando una verdad bíblica? Estaba basada en la verdad, pero esto chocó con el credo. Ahora, uno de los anabaptistas fue un hombre llamado Hans Hut, y él tenía un grupo de estudio, de discusiones, que se reunía en Augsburg. Y además de creer en el bautismo del creyente, él descubrió otro principio en las Escrituras. Este era el premilenialismo. Es decir, la rendición bíblica que afirma que Jesús regresaría a la tierra antes del milenio. Él reuniría a su pueblo y ellos estarían 1000 años. Wow. Pero esta idea nuevamente chocó con los credos tanto de la Iglesia Católica como de protestantes. Así que ellos arrestaron a toda persona que asistía a este tipo de conferencias. Ellos torturaron a Hans Hut y accidentalmente un incendio ocurre y él muere y es incinerado en su celda. Ahora, al día siguiente, las autoridades sentenciaron su cuerpo a muerte y lo quemaron nuevamente. Ahora, una pregunta. ¿Será que él siguió una fábula artificiosa o basó su entendimiento en la Biblia y solo la Biblia? Bueno, esto no para aquí. Había otro anabaptista y su nombre era Oswald Gleit. Él despierta nuevamente este asunto del día de reposo y escribe un panfleto llamado Vom Sabbat. Ahora, ¿qué hicieron con Gleit? Bueno, lo arrestaron, fue encarcelado en Viena en 1545 y finalmente fue ahogado en una noche de otoño en 1546. Los reformadores deberían ser hombres de sola escritura, pero no, ellos ahogaron a este hombre. Ahora, los menonitas, ellos son un grupo que salen de los anabaptistas y cuyo maestro era un hombre llamado Menno Simons. Y ellos creían lo que otros anabaptistas creían. Ellos también eran pacifistas. En otras palabras, ellos creían que la iglesia no tenían que tomar armas junto con el Estado. Así que usted se puede imaginar que al Estado no le gustó esto para nada. Y estas personas fueron perseguidas terriblemente por su fe. Básicamente, ellos estaban a favor de una separación completa entre iglesia y Estado. Y esto me lleva a hablar sobre otros reformadores. Por ejemplo, el protestante inglés John Freeth,
quien era amigo de William Tyndale, quien tradujo la Biblia al inglés. Y Fritz descubrió que la Biblia no tenía nada que decir sobre purgatorio. Y él también descubrió que ese cuerpo, ese vino, en el cual Jesús hace referencia en la última cena, es sencillamente un símbolo y no el cuerpo literal de Cristo. En otras palabras, él no creía en la transubstanciación. Así que él también fue condenado a muerte. Ahora, ¿qué tal otras doctrinas? ¿Qué tal la doctrina del descanso del alma? En otras palabras, que usted cuando muere está durmiendo hasta la resurrección. Bueno, Martín Lutero lo creía. Tyndale lo creía. John Fritz también lo creía. E incluso John Milton, el autor del libro maravilloso Paraíso Perdido, también lo creía. Ahora, una pregunta. Ahora, ¿son estas cosas fábulas artificiosas o son cosas basadas en la palabra de Dios? Y todas estas cosas que estos hombres creían no estaban incluidas en credos. Ahora, estas doctrinas no pasarían sencillamente al descanso. Estas despertarían una y otra vez a lo largo de la historia. Y a pesar que los anabaptistas no pudieron hacer de esto una verdad universal, hubo otro grupo que también surgió y se llamaron a sí mismos bautistas. Y de hecho, un caballero, John Smythe, es el que ha sido reconocido como el primero en que se llamó bautista. Y esto ocurre en Ámsterdam en el año 1609. Y estos predicadores también sufrieron oposición. Por ejemplo, vamos a ver la experiencia de John Bunyan, quien era también bautista. Él pasó 12 años en prisión por su fe. Y él escribió esa obra tan hermosa, El progreso del peregrino. Ahora, ¿qué tal aquellas personas que decidieron llamarse congregacionalistas? Este grupo de congregacionalismo fue creado por dos personas, Barrow y Greenwood. Ellos creían que el Estado no podía dictar cosas a la iglesia. Y como consecuencia, tanto Barrow como Greenwood fueron llevados al martirio. Y estos eran protestantes persiguiendo a protestantes. Ahora, hoy día hay dos tipos de bautistas. Un grupo es llamado bautista general y otro grupo se conoce como bautista particular. Un bautista general cree que Jesucristo murió por todos. Y los bautistas particulares creen que Jesucristo murió por los elegidos. Así que dentro de una iglesia no todos estaban de acuerdo. Ahora vamos a mirar a uno de los más grandes predicadores de todos los tiempos, Charles Spurgeon. Y él era un hombre bautista particular. Y de hecho, él se consideraba a sí mismo como calvinista. Así que ellos descubrieron pues muchas verdades, como por ejemplo el bautismo de adultos, por eso eran bautistas. Pero, como hemos visto, aún los bautistas fueron perseguidos y fueron torturados. Y hubo otro grupo de bautistas que actualmente descubrieron el asunto del día de reposo. Por eso ellos se autodenominaron bautistas del séptimo día. Y ellos creían que el día de reposo era el sábado. Ahora, ¿será que estas verdades maravillosas eran fábulas artificiosas? No, ellas estaban basadas en la Biblia. Ahora, había una hermana dentro de ese grupo de bautistas del séptimo día llamada Rachel Oakes. Y ella tuvo una gran influencia en uno de los miembros del movimiento milerita. Ahora, ustedes verán, los mileritas habían descubierto una verdad que ya Hans Hut había descubierto. Esto es premilenialismo. Y él dijo que Jesucristo vendría pronto.
Y fue Rachel Oakes quien introdujo el día de reposo, el sábado, a los seguidores milleritas. Pero Dios todavía no había finalizado. En Inglaterra surgió otro grupo llamado los metodistas. And the Methodists were founded by John Wesley. Y los metodistas tienen como padre fundador a John Wesley. Él era un pastor en la iglesia de Inglaterra. Pero como Karlstadt, muchos años antes, él también había descubierto que la ley de Dios está vigente y que usted no podía tener la justificación sin la consecuente santificación. Y él descubrió algo más en la Biblia. Él descubre la temperancia en la Biblia, que nuestro cuerpo es el templo de Dios y que usted debería tratarlo de tal forma. Ahora, ¿sería que él fue popular? No, lo persiguieron. A él lo agarraron de los cabellos, lo tiraban por las calles de la ciudad, colocaban ganado en sus reuniones. Y la verdad es que cada verdad bíblica que ha sido descubierta ha sufrido una gran persecución, tanto por el lado católico como del lado protestante, cada vez que estas ideas chocaban con el credo. Así que si usted va a Hebreos capítulo 11, donde Pablo habla sobre los grandes héroes de la fe, él nos dice, por ejemplo, en el versículo 36, que muchos de ellos experimentaron vituperios, azotes, prisiones, cárceles. Y nos dice que ellos fueron apedreados, que fueron aserrados, que fueron puestos a prueba, muertos a filo de espada, pero que el mundo no era digno de ellos. En otras palabras, cuando usted descubre verdad bíblica, usted será perseguido. Ahora vamos a entrar en una historia más moderna. Ahora la Biblia nos dice en Apocalipsis 13 y versículo 11 que había otra bestia que subía de la tierra, que tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero que hablaba como dragón. Ahora nosotros sabemos que la bestia representa una entidad política. Y esta bestia, esta segunda bestia, va a ejercer toda la autoridad de la primera bestia que es mencionada en este capítulo. Y vamos a parar aquí. ¿Quién era esa primera bestia? Ahora, la Biblia da evidencias sumamente claras y los reformadores en esto estaban todos de acuerdo, que la primera bestia representaba al sistema religioso católico romano. En otras palabras, la iglesia no era solamente una entidad religiosa, también es una entidad política, y esto la calificaba o la cualificaba para ser considerada una bestia. Entonces, ¿cómo ejercía su poder? Utilizaba el poder del Estado para poder forzar sus doctrinas. Ahora, la Biblia nos dice que hay un segundo poder que se va a levantar y que va a hacer exactamente lo mismo. Y este poder y esta segunda bestia hambrienta de poder va a hacer que todos rindan adoración a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. En otras palabras, la Biblia predice que la Iglesia Católica va a retomar su poder político y que esta segunda bestia, esta bestia que parece a un cordero, en otras palabras, que parece ser cristiana, ellos van a forzar las creencias de la primera bestia. Ahora, ¿cómo van a hacer esto? El versículo 14 nos dice que este poder va a engañar a los moradores de la tierra con señales, con milagros. En otras palabras, este poder va a ser un poder religioso, y no solamente es un poder religioso, este también anhela poder político. Y va a crear una imagen de la primera bestia. En otras palabras, va a ser como ella. Va a utilizar el poder del Estado para poder así forzar ideas religiosas. Y el versículo 15 nos dice que las doctrinas que van a ser
forzadas van a ser las doctrinas de la primera bestia, es decir, de Roma. Y luego, en versículos 9 y 10, la Biblia nos da la advertencia que si usted se alía, que si usted sigue a este poder, usted entonces estará en enemistad, en guerra contra Dios y estará perdido. En otras palabras, la humanidad va a estar colocada en dos decisiones. O usted se va a adherir a este poder que habla en contra de la palabra de Dios, o usted se va a colocar del lado de Dios sin importar las consecuencias. Ahora vamos a mirar a esta segunda bestia, que no puede ser otra que los Estados Unidos de Norteamérica, porque cumple con todos los criterios que se muestran en la Biblia. Ahora, ¿por qué esta bestia parece como cordero? Bueno, era una nación cristiana y tenía una constitución como del cordero. Ahora, el padre de la Constitución de los Estados Unidos fue James Madison. Y él escribió lo siguiente: el propósito de la separación de iglesia y Estado es de mantener por siempre alejados de estas costas las luchas incesantes que han anegado de sangre al suelo europeo por siglos. Así que la historia que yo he estado comentando es precisamente el porqué de la Constitución, por qué fue escrita. Pero la Biblia predice que este poder hablará como dragón. Ahora, aquí hay una página web del gobierno de los Estados Unidos y nos dice aquí que la gran mayoría dejó Europa para adorar a Dios en la forma que consideraban correcta, sin persecución por la Constitución. Así que en los Estados Unidos ustedes tienen representantes de Iglesia Luterana, de la Iglesia Reformada, de la Iglesia Anglicana. Pero usted también tiene representantes de todos estos grupos que de los cuales hemos hablado. Por ejemplo, los menonitas. Las iglesias más grandes de los Estados Unidos son las iglesias metodistas y la iglesia bautista. Entonces, ¿qué tal sobre las otras grandes verdades? Así que la Reforma descubrió la sola Escritura. Ellos también descubrieron sola fide o fe solamente. Ellos también descubrieron sola gratia o gracia solamente. También descubrieron solo Cristo, por Cristo solamente. Y finalmente, soli Deo gloria, para la gloria de Dios solamente. Y a pesar que los protestantes creían en sola Escritura, aún perseguían a personas que descubrían verdades bíblicas. ¿Y cuáles eran algunas de estas verdades? Por ejemplo, el hecho de la vigencia de los 10 mandamientos como un estándar de justicia. Aún Karlstadt había descubierto esto. Y John Wesley habló de esto en el mundo. Ellos descubrieron el día de reposo. Glade lo hizo durante la Reforma. Los bautistas del séptimo día también así creían. La doctrina de la separación entre la iglesia y el Estado. Los anabaptistas habían descubierto esto. El bautismo de los creyentes, bueno, los bautistas, los anabaptistas, los menonitas, todos creían en esto. Algunos grupos practican el lavamiento de los pies antes de la cena del Señor. ¿Qué tal, por ejemplo, el pacifismo, el no tomar la espada? Los menonitas así lo creían. ¿Qué tal, por ejemplo, el hecho de que el alma descansa? Lutero lo creía, Tyndale lo creía, Fritz también lo creía. ¿Qué tal la importancia sobre la profecía bíblica? Hans Hut lo creía. Los mileritas también redescubrieron esto. Los reformadores habían estudiado profecía para poder identificar a la bestia. ¿Y qué tal el premilenialismo? Todas estas cosas no son fábulas artificiosas, están basadas en verdad bíblica, pero no están incluidas en los credos de la mayoría de las iglesias hoy día. La Biblia nos dice en el libro de Juan 16, versículo 13,
que cuando viene el Espíritu Santo, Él los guiará a toda la verdad, no a alguna verdad, a toda la verdad. El salmista pedía ser guiado en toda verdad. Y Juan nos dice que si hace usted la voluntad de Dios, entonces va a conocerse sobre la doctrina. Y tristemente, Pablo nos dice en 2 de Timoteo 3, versículo 8, que aun cuando usted conozca la verdad, va a haber quienes se opongan a ella. ¿Será posible que esta segunda bestia de Apocalipsis se convierta en un poder perseguidor? Bueno, para que esto ocurra, tiene entonces que lidiar con ese artículo de la Constitución que garantiza la separación entre iglesia y Estado. Así que vamos a ir a nuestra historia moderna, vamos a ir a este artículo del 1 de agosto del año corriente. Nos dice aquí que los conservadores de Trump están tan solo a 15 estados para reescribir la Constitución, algo sin precedentes. De hecho, hay 5 estados que ya han firmado. Estos son Wisconsin, Carolina del Sur, Nebraska, Oklahoma y también West Virginia. Ahora, ¿quiénes son las personas que están detrás de este cambio que quieren introducir? Uno de ellos es un caballero cuyo nombre es Rick Santorum. Él fue un candidato presidencial en la elección para el año 2012. Él dice, usted quiere cambiar la Constitución y, por tanto, al hacerlo, usted puede cambiar el gobierno de los Estados Unidos. Y él ilustra esto como tomar una granada, tirarla en Washington y traer el cambio. Él también se opone fuertemente a la separación entre iglesia y Estado. De hecho, cuando John F. Kennedy dijo que la iglesia y el Estado deberían estar separados, Rick Santorum, dijo que al escuchar esto le quería provocar vómito. Así que él quiere que la iglesia y el Estado estén juntos. Él, de hecho, pertenece a sociedades secretas de la Iglesia Católica. Ahora vamos a tener una vista a este pequeño video y ver hacia dónde está yendo los Estados Unidos. One of the strangest things about January the 6th for a lot of Americans was how many people in the pro-Trump crowd advertised their religious faith. Flags that read, "Jesus is my savior, Trump is my president." Some people literally carried crosses to the Capitol and led prayer groups on that day. The religious right has been around for a long time, but this kind of political expression of religion, one not separate from but intimately connected to government, has grown increasingly common lately. We need to be the party of nationalism, and I'm a Christian and I say it proudly. We should be Christian nationalists. As long as we are confident and united, the tyrants we are fighting do not stand a chance. Because we are Americans and Americans kneel to God and God alone. The church is supposed to direct the government. The government is not supposed to direct the church. That is not how our founding fathers intended it. And I'm tired of this separation of church and state junk that's not in the Constitution. It was in a stinking letter, and it means nothing like what they say it does. But what exactly is Christian nationalism? According to Christianity Today, it is a mass movement that believes the American nation is defined by being Christian, and the government should keep it that way. Some of these faithful are even building patriot churches where parishioners pray that, quote, communism and socialism and transgenderism and homosexuality and abortion will not have their way in this land. And they're getting elevated in Republican politics, like Doug Mastriano, the GOP nominee for Pennsylvania governor. Now, Mastriano is taking heat for his close relationship with Andrew Torba, the CEO of the right-wing social media site Gab, who this week renewed his calls for an exclusively Christian nationalist conservative movement. So, no, we don't want people who are atheists. We don't want people who are Jewish. This is an explicitly Christian movement because this is an explicitly Christian country. Now, we're not saying that, we're going to deport all these people or whatever. You're free to stay here, right? You're not going to be forced to convert or anything like this, but you're going to enjoy
the fruits of living in a Christian society under Christian laws. Ahora, ¿qué es lo que están diciendo? Ellos quieren traer a iglesia y Estado juntos. Y ellos quieren traer a una nación gobernada con leyes cristianas. Ahora, mi pregunta es, ¿será que estas leyes están basadas en leyes bíblicas o están basadas en credos de las iglesias? Ahora, ¿qué tal si la gente descubre que hay algo contrario al credo? Bueno, ciertamente esas personas se convertirían en enemigos de esta nueva relación existente entre Iglesia y Estado. Ahora, el Papa va a tener reuniones en Kazajstán entre el 13 y el 15 de diciembre de este año, donde él ha dicho categóricamente que los fundamentalistas eran una plaga para todo credo y que ellos eran enemigos de la fraternidad, es decir, de la unión fraterna entre hermanos. Ahora, si usted es etiquetado como un fundamentalista, eso significa que usted cree en doctrina bíblica. Así que, de acuerdo al Papa, al ser fundamentalista, usted se convierte en enemigo de todo credo. Pero en los Estados Unidos, este movimiento de unión entre Iglesia y Estado es bastante poderoso. Ahora vamos a ver cómo ellos hablan sobre unir la sal y la luz. That you vote for Sherry Clements. She is going to do everything she can to be salt and light in this arena and try to get this district on the right track. Christians have always been involved as salt and light influencing government in some of our most critical hours. We're supposed to be moving out here rather than backing up and saying, well, should we be involved with politics? We should be involved with everything. That's what salt and light is. It gets involved with everything. We must be engaged in reforming the 7 mountains of the culture, not just affect what is inside the church. 2022 is the battles we're going to win in order to recover ground that was taken. And in doing so, the church is going to come to a new, dare I say, militant level of maturity. We're taking our government back. We're going to run for school board. We're going to run for PTA. We're going to run for city council. We're going to run for county board of supervisors. The public school system has become public enemy number 1. We need to take back the education of our children because whoever controls the textbooks controls the future. 2022, this is a divine turnaround year. When this is overturned, which is at hand now, we are going to see really a third great awakening, signs, wonders, and miracles, repentance, sweeping across this nation. God's raising up an awakening voice in America, and the awakening is civic as well as spiritual. I see California awakening. The wind of change is blowing. The curriculum shall be changed. By my hand, says the Lord, for I am releasing my anointing that shall break the yoke of woke. The answer for America is a revival. The answer for Gen Z is a revival. They gotta have an encounter with the Lord. We need people all over the country to be willing to put on that full armor of God. We will fight. And the way that we will fight is through the inbreaking of the kingdom of God to the earth. And we will consume everything with the power of God. And we will take back this world. Nobody, not even the devil himself, can stop what God has planned for this season, for this hour, for such a time as this. This is Isaiah 60. It's time for the glorious church of the Lord Jesus Christ to arise and shine like never before. And we are going to take this nation back. We are the army of God, and we are going to take this nation back. I think I would be optimistic because the people who will become the leaders of the world, this next generation, is people like us, the ones that are That's the right answer. The ones that are here actually out there fighting the good fight. Do you feel the winds of change?
that are beginning to blow across this land. The Christians that I speak to, they all agree in theory about this Great Commission and that, yes, it has a civil application or civil implications. If we teach Jesus to obey, or we teach disciples to obey all of Jesus's commands in every realm of life, it's going to have an effect. And especially when we cross-reference that and pair it with Paul remaining in the station that you were in when the Lord called you, like governors are going to get saved, or the jailer, Philippian jailer is going to get saved. People in positions of government are going to get saved. And then we're going to disciple them to obey Jesus' commands as they apply in that station, which means they're going to have to legislate God's law rather than man's law, all those kind of things. ¿Será que vemos señales, prodigios, milagros? ¿Será que vemos a un movimiento para atraer al Estado y a la Iglesia en unión? ¿Será que estas son leyes basadas en la palabra de Dios o en los credos de las iglesias? Si ellos legislaran la observación del domingo, ¿sería esto algo bíblico o sería una fábula artificiosa? How far will this conflict go? ¿Será que esto pudiera incluso llevar a una guerra civil? Vamos a ver. Sources tell ABC News there's been a strong reaction to the raid on extremist and QAnon-related forums. Sources say there's been a strong reaction to the raid on extremist and QAnon-related forums. Sources also telling ABC News there's been a strong reaction from some extreme groups online, including QAnon and other groups. There's been a strong reaction to the raid on extremist and QAnon-related forums, including those that were active before January 6th. Including those that were active prior to January 6th. Including those that were active prior to January 6th. Involved in the January 6th insurrection. Including those that were active prior to the January 6th riot. Some have been calling for violence and even a civil war. Some of them include calls for violence and even a civil war. Some of them include calls for violence in online forums and even civil war. This was the top comment on the search on the pro-Trump site The Donald last night. Quote, lock and load with references to a civil war. Talking very violently about civil war. Searches for civil war spiked. They're talking about civil war. Civil war. Civil war. Civil war. Civil war. Civil war. This is the kind of violence that led to the January 6th attack. Ellos están hablando de guerra civil. Un militar retirado, jubilado de los Estados Unidos, dijo que la guerra civil podría estallar en el año 2024. Y ellos lo que quieren es tratar de unir iglesia y Estado en tiempo para las elecciones. Ahora, el documento que escribió el Papa, llamado Fratelli Tutti, que tiene que ver con fraternidad y con amistad social, fue ratificado y fue aceptado este mes. Y la Biblia nos dice que cuando estos eventos del tiempo del fin comienzan a suceder, Satanás se presentará a sí mismo como un ángel de luz. De hecho, esto es precisamente lo que nos dice en el libro de 2 de Corintios 11, versículo 14. En otras palabras, si podemos hallar hoy día que esta manifestación de Satanás es inminente, entonces tenemos una mayor evidencia para entender que estamos muy cerca a estos eventos finales. Ahora, la gran profetisa del movimiento Nueva Era, Alice Bailey, y de hecho esta organización está afiliada a las Naciones Unidas, ella predice que la manifestación de estos eventos va a tener lugar en el año 2025. En otras palabras, el mundo va a creer que poderes satánicos se vendrán a manifestarse, pero bajo el engaño de seres de luz. Y en todos sus escritos, esta Alice Bailey, ella hace mucha prominencia en esta fecha, 2025. Así que si nosotros vemos a las páginas esotéricas del mundo, ellos hablan de una iniciativa del año 2025 llamada Preparando el Camino.
ellos afirman que el mundo se está está moviéndose en una crisis para una transformación grande, mayor. Y esto finalizará con relaciones más amorosas. Ahora, hay un rabino que tiene sentimientos cristianos, Jonathan Cahn, que escribió un libro recientemente sobre el regreso de los dioses. Y él dice que estos dioses son demonios porque los Estados Unidos han rechazado los preceptos del cristianismo. Así que la solución que se presenta para todo esto es tratar de llevar a los Estados Unidos de vuelta a los valores cristianos. Ahora, ¿no es interesante que, de acuerdo al Foro Económico Mundial, el mundo está pasando por una gran transformación? Y de hecho, Klaus Schwab, que es el director del Foro Económico Mundial, dice que la pandemia ha creado una ventana estrecha para poder alcanzar esto. Y él lo llama un tiempo para un gran reseteo. Aquí hay otra organización que tiene también el año 2025 en su página web. Se llama Planetary Light o Luz Planetaria. Así que el mundo, por un lado, está esperando la manifestación de fuerzas espirituales. El mundo pasa por una gran crisis, por un gran reseteo. Ellos quieren introducir cambios para el año 2024 en la Constitución. Y el marco de tiempo parece estar entre 2024 y 2025, incluso de acuerdo a esta última página web. Mis queridos hermanos, hermanas, el mundo se está moviendo hacia un punto clímax. Aquí vemos a otra página web, se llama The 12, a los 12, y ellos también están situando esta transición en el año 2025 en adelante. Y si nosotros vamos a los manuscritos, volumen 14, escritos por Elena de White, Manuscript Releases, se nos dice que dioses paganos manifestarán su señal de poder y que se exhibirán ante las ciudades del mundo. Y nuevamente, aquí está el tema de las sociedades secretas. Y el pueblo de Dios que guarda los mandamientos entrará en una gran crisis. Ahora, ¿será que nosotros vamos a creer estas verdades maravillosas bíblicas descubiertas por los reformadores y quienes les siguieron posteriormente? ¿Y será que nosotros nos aferramos a verdades bíblicas? Entonces no estaremos basando nuestra creencia en fábulas artificiosas. Pero si nosotros nos aferramos a ellas con todo nuestro corazón, así como los reformadores y quienes vinieron después de ellos, esperaremos no otra cosa sino persecución. De hecho, estamos en la última batalla de fe, en esa batalla de fe final. La Biblia ha predicho estas cosas, están ocurriendo delante de nuestros ojos. El marco de tiempo del cual estamos hablando es bastante corto, no estamos hablando de un periodo de tiempo largo. En Apocalipsis 22:20 nos dice, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí. Ven, Señor Jesús. Que el Señor pueda darnos fortaleza y nos pueda bendecir a nosotros enfrentar este desafío final. No sé si los periodos de tiempo que se han dado van a funcionar o van a reproducirse de esa forma exacta, pero yo sé que la mesa está preparada y que los eventos finales están por darse al lugar. ¿Estaremos listos? ¿Será que sabemos lo que creemos? ¿Será que nosotros estamos seguros que no seguimos fábulas artificiosas? Entonces podemos decir, ven, Señor Jesús. Amén. Amén. Por favor, acompáñenos en una oración. Querido Padre Celestial, qué privilegio es que podamos tener este libro guía, la palabra de Dios a nuestra disposición. Qué privilegio que nosotros podamos ver estos eventos que han sido predichos, tomar ahora lugar delante de nuestros ojos. Y así como los reformadores antes que nosotros, danos, Señor, la fortaleza para estar de pie, aunque los cielos se desplomen,
Es mi oración en el nombre de Jesús. Amén.